Hola, buenas tardes hermanos. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy con una frase por el hermano Dwight Moody. Él dice: yo preferiría poner 10 hombres a trabajar de que hacer el trabajo de 10 hombres. El tema con el cual queremos meditar hoy es el conocer y utilizar bien el don que te ha otorgado Dios. Dios, hermano, fue tan sabio al hacer hay una pequeña anomalía. Decía que Dios fue tan sabio al hacer el hombre con un sentido de la sociedad que para cumplir su vocación tiene que depender de otras personas. Pues nadie, no importa lo bueno que sea, es bueno en todo. Y siempre nos vamos a necesitar mutuamente. Cada uno de nosotros es como una pieza de un rompecabezas del reino de Dios, sirviendo en nuestra iglesia local y a través de ella, de la misma. Dios podría haber concentrado todo el trabajo en Él mismo, ¿verdad? No tendría problema, puesto que Él es autosuficiente, Él es todopoderoso, pero decidió contar con nosotros. Decidió contar con nosotros como sus compañeros en esta gran aventura santa y responsable que es la vocación para el ministerio. Porque es un don relacional, también pretende que seamos parte de un todo, unidos por coyuntura con nuestros hermanos en Cristo, formando así este cuerpo del Señor. El pastor es una de las personas claves en la iglesia y aunque no es él la persona principal, él no es ministro del cuerpo, sino el ayudante de los ministros, porque cada creyente, digamos que es un ministro potencial. Creo en el sacerdocio universal de cada persona. ¿Y tú? Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser un sacerdocio real o santo, como dice Apocalipsis 5:9, es tener acceso directo a Dios mediante la oración sin necesidad, hermanos, de intermediario humano, sabiendo que Jesús es el único mediador, acceso y autoridad para ministrar su palabra a todos los que podamos llevarla. La Biblia nos enseña que el creyente es llamado a servir a tiempo completo como cristiano independiente de su vocación en la iglesia. Creemos y vivimos la verdad de que cada creyente es un ministro y animamos a cada uno a encontrar un lugar de servicio en el ministerio y en su carrera profesional secular debe expresarse, pienso, como hijo de Dios, transformando el entorno por el discipulado. El pastor, por lo tanto, debe ser un habilitador ministerial, además de cuidar el rebaño, confiado a él, debe de promover que cada uno tengamos el crecimiento, impulsándolo a la misión que Dios le ha confiado. El pastor no da dones a nadie, solo sirve como un facilitador, y esto tenemos que tenerlo claro, un facilitador entre la voluntad de Dios y el discípulo. No debe hacer todo el trabajo solo, él tendrá que trabajar para que haya un cambio de mentalidad en su congregación, pensar y actuar como si fueran consumidores y no discípulos. Una iglesia local no puede ser un almacén
de parásitos espirituales, queridos, sino un almacén de semillas que serán lanzadas a la tierra para producir un buen fruto para la gloria de Dios. Por lo tanto, el pastor no puede en ningún momento tener un público que le aplaude, sino un ejército en formación listo para el servicio al Señor. Alguien dijo que el pastor manita es como un jugador de fútbol solo en el campo jugando de defensa, que acometa el ataque, que carga a la esquina y corre para cabecear y meter el gol, y luego tener que correr hacia atrás para defender. Así, en su infinita sabiduría, Dios ha investido a cada creyente con habilidades que se complementan entre todos. O sea, el trabajo no es exclusivamente del pastor, es en comunidad. A continuación veremos una lista de dones, ¿verdad?, que son más evidentes. Pablo dice que debemos buscar todos los dones, especialmente los más excelentes, aquellos que sirven para la edificación del cuerpo. Por ejemplo, 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino que es más excelente. Usaré, como he puesto en la fotografía, la mano para nombrar 5 ministerios considerados fundamentales para la edificación de la iglesia. Son ministerios que tocan todos los demás asuntos en la obra: maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Pablo dijo: pero cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. Todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay una lista de dones ministeriales. En Romanos capítulo 12, 8, Hebreos 13, 17 y Lucas 22, 35 al 36, ruego que lo leamos, nos habla de liderazgo. Es el ministerio que delega funciones, que organiza todo, despertando en otros el deseo particular de servir, asesoramiento, sabios consejos y apoyo basado en la palabra de Dios. La administración y gobierno, como podemos leer en 1 Corintios 12:28 y Hechos 6, del 1 al 7, es el don que hace que el cuerpo funcione, que alcance sus objetivos. Es la administración de la iglesia como un organismo vivo y una organización intencional. Hablamos de habilidades manuales como dones ministeriales. Tenemos lecturas en Éxodo 31, versículo 3, capítulo 35, versículo 31 al 35 y Hechos 9, del 36 al 39. Es el don de la artesanía, ¿verdad? La capacidad de producir artículos especiales como Bezaleel o Oliab lo hicieron en la construcción del tabernáculo. También tenemos ministerio, servicio de apoyo para para que todos trabajen como debería en el cuerpo de Cristo. Tenemos lectura de 1 Corintios 12:28, Romanos 12:7, Hechos 6, del 1 al 4 y Romanos 16, 1 y 2. Luego en 1 Corintios 12:8 y Marcos capítulo 2, versículos 6 al 8 vemos el conocimiento o ciencia, que es la potencia del Espíritu que permite que la persona comunique verdades con claridad y entendimiento bíblico. La comunidad creativa, Salmo 150, del 3 al 5, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14 al 15, es ese don
que predica y adora a través del arte. Las parábolas de Jesús son un claro ejemplo de este don. La contribución o liberalidad, que nos habla Romanos capítulo 12, versículo 8, o Lucas 21, del 1 al 4, es ese don de la administración de recursos financieros en la obra del Señor con gozo y liberalidad. La sanidad, que nos habla 1 Corintios 12, 9, 28 y 30, o Hechos 3, versículo 1 al 16, o Marcos capítulo 2, del 1 al 12, es ese don de que ministra sanación física y emocional. El discernimiento es el don que distingue entre verdad y engaño, entre espíritus buenos y malos, entre lo correcto y lo errado. Y ahí la palabra habla en 1 Corintios 12, 10 de ese hecho, de saber discernir, en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4, y en Mateo 16, 21 al 23. El que distingue la verdad del engaño, las buenas cosas, lo correcto. El estímulo es un don muy importante. La persona que tiene este don es utilizado por Dios para animar a la gente, a las personas con palabras, con regalos, con atenciones. Romanos 12, 8, Hechos capítulo 11, versículos 22 al 24, o capítulo 15, del 30 al 32. Un don especial es la fe que declara y opera lo sobrenatural. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9, capítulo 13, 2, Hebreos 11, 1, Romanos 18, 21. Ruego encarecidamente, hermanos, que leamos la palabra detenidamente y veamos las maravillas de los dones que tiene el Señor preparado. Busca el don que te corresponde, o los dones que te corresponden, y ponlos en práctica para la gloria del Señor. Cuenta con tu pastor, diríjate a él y sirve a la iglesia con, entre otras cosas, hospitalidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 9 al 10, o Romanos 12, 13, Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2, es ese don que ofrece alojamiento, ¿verdad? Una recepción o comunión, y todos debemos ser hospitalarios, pero quienes tienen este don en particular lo hacen además con alegría y destreza. No hay pesar, no hay pesadumbre. La intercesión siempre es muy importante. No dejar de orar. Romanos 8, 26 al 27, Juan 17, 9 al 26, o primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Es esa persona que clama, que pide a gritos en cualquier día, en cualquier momento, no solo para ella misma, sino por todo el mundo. El don de lengua, desde 1 Corintios 12, 10, 28, 30, 13, capítulo 1 al 14, capítulo 1, del capítulo 14, versículo 1 al 33, o Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11, es ese don que es para todos, no es exclusivo, ya que es una característica poderosa de la oración en el Espíritu. Quien ora en lenguas edifica su interior, pues está dirigido por el Espíritu, incluso aunque no entienda lo que está hablando. El don de lengua es la divina capacidad de hablar, adorar u orar en un idioma desconocido para el orador. Orar en lengua es hablar con Dios de una manera que solo Dios entiende. Pero el hablar de lengua debe tener una interpretación. 1 Corintios 12, 10, 14, 5, 14, 26 al 28. Y es ese don que interpreta cuando Dios habla a la iglesia a través de alguien que habla en lenguas extrañas. Él conduce a la iglesia a entender
lo que Dios está hablando. Si no, como dice la Escritura, mejor calla, porque en la iglesia tenemos que edificarnos todos. No es una edificación particular para cada uno. Estamos en un mismo cuerpo y todos tenemos que entender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos quiere comunicar. La ayuda y la misericordia de Romanos 12:8, Mateo capítulo 5, versículo 7, es el que tiene ese don de ayuda a los necesitados, compasión y compasión, sin repugnancia por consideraciones humanas o pecados obvios que haya podido cometer esa persona. No tenemos que discriminar. Jesús no discriminó a nadie, sino que tuvo pasión y compasión por las almas. Los milagros de 1 Corintios 12:10, versículo 28 al 29, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, y Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, es ese don que cura lo que va más allá de la formación médica o inteligencia humana. ¿Cuántos testimonios hemos tenido de milagros realizados por Dios a través de la oración directa sobre la salud de una persona? La sabiduría es el don que aplica las verdades espirituales con el fin de suplir una necesidad en una situación, una consulta, algo extremo delicado también, 1 Corintios 12:8, 1 Corintios 2:3 al 14, o lo vemos en Jeremías 9, 23, 24. Aplica las verdades espirituales a fin de suplir esa necesidad en una situación determinada también. El celibato de 1 Corintios, capítulo 7:7. Pablo veía el celibato como un don de Dios. La persona con ese don no tiene ninguna aspiración a casarse o fundar una familia. Ella se alegra de poder dedicarse de poder dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. También sabemos que el Señor dice, si no has de cumplir o has de pecar, mejor cásate. O sea, hasta ese punto el Señor nos ha hecho entender con mucho cuidado en nuestra formación y en la dirección de ver las cosas. Bueno, yo espero que cada una de estas lecturas sean leídas por ustedes y, si es posible, comentadas. Escriban y coméntenme lo que piensan, lo que creen, si hay alguna duda. Para eso estamos, hermano. Quiero dejar 30 claras razones por las que Dios levanta personas con excelencia, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículos 12 al 32. Y estas son para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Y está dando razones por las que Dios levanta líderes con dones de excelencia para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a ser hombres perfectos a la estatura de Cristo. Buscamos ser igual al Señor, y esto, antes de estar en su presencia, vamos a ser totalmente reconvertidos, pero nuestro caminar diario debe ser un reflejo de nuestro Señor, para no ser niños volúes, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, cuanto zarandeo hay, ¿verdad? Para no ser engañados por hombres astutos y engañosos, para que sigamos la verdad en amor, para creer en Cristo como cabeza del cuerpo, para la unidad de todas las conducturas de los dones que operan en cada parte del cuerpo, en cada persona que compone la iglesia, para la edificación del cuerpo en amor,
Sin amor nada vale, será como címbalo que retiñe, ¿no? Para no ser más como los impíos en la vanidad de la mente, para no tener, hermanos, entenebrecido el entendimiento, para no estar separados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en los hombres de corazón endurecido, para no cometer impurezas y disoluciones como ellos, para, hermanos, que andemos en la verdad, para que nos despojemos del hombre viejo, para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para revestirnos del hombre nuevo, que según Dios es creado en justicia y en santidad, porque sin ella nadie verá a Dios, para que dejemos la mentira, para que hablemos la verdad, y que no, sobre todo el mentir, para mentir y escudarse detrás de la palabra de Dios como verdaderos santos, y vivimos y nos alimentamos de la falsedad y la mentira, para que seamos miembros los unos de los otros. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos entender esto, para no pecar por la ira sin celo, para que no demos lugar al diablo, ese enemigo que está como león rugiente preparado para devorarnos, para tener esas nuevas actitudes en nuestra conducta. Quien habla palabras torpes, ahora solo habla lo que sea para edificar, para no entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que quitar de nosotros toda amargura, ira, cólera, gritería, blasfemia y toda malicia. Muchos dirán qué difícil, pero Dios tiene poder, y dejando todo en la mano de Dios, es como único. Él nos va a transformar y va a estar perfeccionando todos estos detalles para que seamos benignos los unos con los otros, que seamos misericordiosos en todo momento, para sabernos perdonar los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Así que, hermanos, por estos motivos, pues Dios en su infinita sabiduría y gracia nos dio el privilegio de servirnos unos a otros en su cuerpo, porque sepamos, cuando servimos a las personas, cuando servimos a los hermanos, cuando servimos a la iglesia, tengamos claro que estamos honrando el nombre de nuestro Señor. Amén, hermanos. Bueno, Dios mediante, seguiremos con este estudio de el Diodones a los hombres como una guía simple y práctica para formar líderes obreros y animar a cada uno a ser un miembro activo en el cuerpo de Cristo. John Maxwell decía: aprenda a decir no a lo que es bueno para ser capaz de decir sí a lo que es mejor. Pues Dios nos bendiga, nos ayude, y bueno, ya próximamente pues hablaremos un poco más de esos buenos líderes en una iglesia local. Pues Dios me lo bendiga, Dios bendiga su palabra, y espero que esta lección de compartir sobre los dones y poder descubrir y animaros, pues sea de gran provecho en nuestra vida, y de gran provecho para beneficio de todos nosotros. Pues Dios me lo bendiga. Amén.